En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi sed. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, con tu gran poder. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño. En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi sed. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, con tu gran poder. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño. En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi sed. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, con tu gran poder. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe. Muy buenos días, querida iglesia y queridos amigos que en este momento se conectan a la transmisión en directo de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, ubicada en la calle 11 Sur, número 11A28. Este es su pastor y amigo Elías Uricochea, pastor rector de esta congregación. Quiero recordarles que en este mes de octubre estamos celebrando el Día de la Biblia, estamos celebrando la Reforma Protestante y hemos estado hablando de varias reformas. Yo comencé hablando de la reforma de Esdras y de Nehemías. Luego el pastor Luis Eduardo habló de las reformas de Josafat. Y en el día de hoy, la pastora Ruth Esmeralda Uricochea hablará de las reformas del rey
Josías. Esperamos que esta mañana usted prepare su corazón, prepare su mente para que esta mañana juntos alabemos al Señor, escuchemos su palabra, pero también celebremos la mesa del Señor, que es la celebración central de los discípulos de Cristo en todo el mundo. Les invito a inclinar sus rostros y a que oremos al Señor. Nuestro querido Padre Celestial, con razón el salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vivimos en un mundo lleno de sombras, lleno de tinieblas. Pero tú dijiste mientras estuviste en este mundo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es por eso que nos acercamos a ti como el Señor del universo, como el Señor de la iglesia, como el Señor de nuestras familias y el Señor de nuestro país. Invocamos tu nombre en esta mañana, porque sé que estás aquí y en cada hogar y en todos los lugares que a través de esta conexión podemos estar en contacto. Yo te pido que uses esta mañana los cánticos, que uses a la predicadora, y que todo lo que hagamos en este lugar, como dijo el salmista, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Oh Señor, te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Sean todos muy bienvenidos a esta transmisión. Yo los invito a que adoremos al Señor a través de este bello himno, y luego leeremos la palabra del Señor. Agradecer todas las cosas que has hecho por mí, cosas inmerecidas que diste para mostrar tu amor por mí. Ni las voces de 1.000.000 de ángeles expresarán mi gratitud. Lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a ti. A Dios y a la gloria, a Dios y a la gloria, a Dios y a la gloria, por lo que Él hizo por mí, por su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Quiero vivir, Señor, rendida siempre solo a ti.
tus pies lo que soy, pues diste todo, todo Señor por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí, por lo que Él hizo por mí, por lo que Él hizo por mí. Por mí. La pastora Ruth Esmeralda Uricochea esta mañana predicará sobre las reformas de Josías. Quiero dar una breve introducción a través de una lectura bíblica que se encuentra en el segundo libro de los Reyes, capítulo 22. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre era Jedida, hijo de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de su antepasado David, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey de Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra en la casa del Señor, para reparar las grietas de la casa. ¿Cuántas grietas tenemos nosotros, los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para preparar la casa? Y que no se les tome en cuenta el que hayan fallado contra el Señor. Y asimismo que el manejo de todo lo que recoja sea con honradez. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuanto el rey hubo leído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y luego el rey dio orden al sacerdote, hijo de Safán, a Acor de Misías, escriba, y a los demás. Y les dijo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová
y se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que fue escrito. Un gran hallazgo. Parece mentira, pero el libro se había perdido, y el gran hallazgo en los días de Josías fue el libro de la ley. Qué bueno que hace ya 503 años que también Martín Lutero, en 31 de octubre de 1517, sacó el libro a la luz, traduciéndolo del latín al alemán, y la palabra de Dios se ha extendido como pólvora en todo el mundo, incendiando los corazones de los que amamos a Dios y amamos su palabra. Escuchemos esta bella canción. Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y dile: del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será
Yo fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y a lo terrenal no vale más a la luz del glorioso Jesús. Queremos dar muchas gracias a este par de parejitas, unos hijos espirituales que casé, Albita y Diego Ramírez. Los dos son ingenieros civiles y han dedicado sus talentos para servir al Señor. Y igualmente otra parejita, también hijos espirituales, a quien tuve el honor de casar, que es Daniel Aguilar y Joana Chipatecua, administrador de empresas y odontóloga. Queremos alabar a Dios porque son jóvenes parejas que han dedicado sus vidas para servir al Señor, pero además de esto también ellos sirven a través de las profesiones que Dios les ha entregado. Muchas, pero muchas gracias, porque estos himnos nos hacen mucha falta. Quiero, antes de la mesa del Señor, leer 3 versículos más de esta bella narrativa del segundo libro de los Reyes, que dice: entonces mandó el rey Josías a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua del Señor conforme a lo que está escrito en el libro de la ley. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, y en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Hermanos, nos parece muy triste que desde los tiempos de los jueces no se celebraba la Pascua, y en todo el tiempo de los reyes de Israel tampoco se celebró la Pascua. Fue hasta el rey Josías, una ordenanza que Dios había dado a su pueblo. Me da tristeza cuando tantas iglesias pasan el año, los 2 años, y le dan más importancia a otras cosas que son importantes. Pero en este momento nos vamos a preparar. Tengan listos los elementos, tengan listo el pan y el vino, y la persona encargada allí en su hogar va en este momento a repartir la cena a los miembros de la familia. Qué importante es la mesa, porque nos recuerda la muerte, la resurrección, pero la segunda venida de Cristo. Es por eso que Él dijo: haced esto todas las veces hasta que yo vuelva. Mire, mis hermanos, los discípulos la celebramos cada semana, sea el domingo o el jueves. Ahora, a mí me parece que por descuidado que usted sea, por lo menos la debe celebrar una vez al mes. Nosotros, los discípulos de Cristo, en nuestra santa tradición, procuramos celebrarla una vez por semana. Así que yo voy a invitar esta mañana, bueno, quiero decirles que en el templo estamos solamente 4 personas: el pastor Iván, la pastora Ruth y nuestro hermanito León. Él vino esta mañana y nos acompaña. Hemos querido ser obedientes a los protocolos, y por eso esta mañana voy a invitar al hermano León, voy a invitar al pastor Iván, a la pastora Ruth, que reciban los elementos de la cena que yo mismo los voy a ofrecer aquí en el altar, y ustedes van a permanecer de pie aquí junto a mí. Usted igual, hermano,
dele el pan a los miembros de la familia. En este momento usted se convierte en el ministro dentro del ministerio universal de los creyentes para servir la mesa del Señor. Reciban también la copa de una vez y de esa forma vamos a participar todos de la mesa del Señor. El Señor dijo, tomando el pan, todas las veces que ustedes coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Hermanos, todos con el pan en la mano. Ahora recordemos la muerte, resurrección de Cristo y que Él vuelve por segunda vez. Comamos todos del pan. Después de haber cenado y haber dado las gracias, tomó también la copa y la dio a sus discípulos diciendo, esta es la copa de la nueva alianza, bebed todos de ellos, esta es la sangre de Cristo, bebamos todos. Señor, te queremos dar gracias porque hoy nos has permitido celebrar la antigua Pascua judía. Ahora tú te has convertido en nuestra Pascua y celebramos esta nueva fiesta con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Gracias, Señor. Amén y amén. Ahora escuchemos y cantemos con nuestro grupo de alabanza esta bella canción mientras nos preparamos para los anuncios y luego la proclamación de la palabra de Dios. Yo
a Cristo yo me entrego, quiero ser fiel. Queremos dar muchas gracias también a Cristian y a Erika, que desde Suba se preparan para servir al Señor. Apreciamos su esfuerzo, apreciamos su dedicación y su talento. Jesús dijo: todo escriba docto en el reino de los cielos saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Hoy nos hemos ido por los himnos. Algunos de nosotros somos de la vieja guardia, por allá de la década del 70, cuando los himnos eran básicamente nuestro himnario. Después ha llegado este frescor con estos cánticos y grupos de alabanza, pero no podemos olvidar aquello que ha constituido fundamento de una adoración ordenada y cristocéntrica. Quiero, antes de que vean ustedes los anuncios en la pantalla, decirles un par de cosas importantes. En primer lugar, queremos dar gracias a todos aquellos que a través de su fidelidad, de sus ofrendas, de sus diezmos, han hecho posible que continuemos no solamente ayudando a los necesitados, sino también llegando con la palabra de Dios a muchos hogares que inclusive no conocen al Señor. Pero también quiero decirles que ya estamos casi preparados para dar inicio de nuevo a nuestras reuniones presenciales. Estamos preparando un programa piloto con los líderes de la iglesia, específicamente los de alabanza, los servidores, para tener un piloto el último domingo de octubre, pero el primer domingo de noviembre pensamos ya abrir las puertas del templo. El protocolo y el aforo permitido será en cada uno de los espacios que hemos preparado de 50 personas, por lo cual va a haber una preinscripción en un formulario que vamos a colocar en la página o posiblemente también en WhatsApp, para que aquellas personas que deciden venir al primer culto de las 7, al segundo de las 9 o al tercero de las 11 puedan tener la preinscripción, haber llenado su nombre con algunos datitos, son apenas 3 datitos, para que los servidores les puedan llamar a lista. Si usted se inscribió para el primero, el segundo o el tercero, se le tomará la temperatura, haremos la desinfección y entraremos al templo. Las reuniones van a ser de 1 hora, por eso es importante llegar por lo menos con 15 minutos de anticipación. Así que continuaremos dando los anuncios. El próximo jueves vamos a tener nuestra reunión junto a la mesa. Estará con nosotros el periodista Henry González y estaremos tocando un tema muy importante, de mucha actualidad, sobre la Biblia y las comunicaciones. El domingo estaremos cerrando el tema y hablaremos de las reformas de Jesús. Mañana nuestro altar familiar y todas las noches nuestra cadena de oración. Pastor Iván, coloque los anuncios en la pantalla y luego presentaré a la predicadora de la mañana. Tu resurrección venció la muerte, tu mano del abismo me salvó. Y hoy por ti soy más que vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria, ya no hay más vergüenza ni
me salvó. Y hoy por ti soy más que vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria. Ya no hay más vergüenza ni temor. Y hoy por ti soy más que vencedor. Hoy por ti soy más que vencedor. Ya no soy esclavo del pasado. Queremos recordarles que todavía tenemos algunas Biblias a 10,000 pesos para que usted comparta con una familia que no conoce al Señor o con alguno de sus familiares. Así que, hermano, ha llegado el momento de escuchar palabra de Dios. Es para mí motivo de mucho gozo presentar a la pastora Ruth Esmeralda Uricoechea, que juntamente con su esposo sirven como pastores asistentes al pastor general en esta congregación. Ella es mi segunda hija y madre de dos de mis nietos, Felipe y Jerónimo. Así que una vez más les saludamos a todos y recuerde, esta mañana el tema es las reformas de Josías. Pastora Ruth, Dios la use con poder. Amén. Muchas gracias, Pastor Elías, por esa presentación y que, como él dijo, esta mañana el Señor sea usándome para la proclamación de su palabra, las reformas del rey Josías. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y le vamos a pedir al Señor que nos hable a través de su palabra y de esta preciosa enseñanza. Señor, te damos gracias porque tu poder es maravilloso siempre en medio de nosotros. Señor, yo te pido que tu palabra se meta hoy en nuestro corazón y en nuestra mente y opere, Señor, lo que tenemos que hacer, Señor, para poner por obra tu palabra. Ten misericordia de nosotros, no nos dejes ser duros de cerviz, sino que dejemos que como a Josías la palabra nos enternezca para que la podamos colocar por obra. Bendícenos, Señor, y háblanos. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 34, y vamos a leer los versículos del 3 al 7 y después leeremos el versículo 27, al cual yo iré haciendo referencia poco a poco, pero entonces nosotros estaremos meditando en la palabra. Segunda de Crónicas 34, 3 al versículo 7. Dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruidos todos los ídolos por la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Hallazgo del libro de la ley, versículo 27. Y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia.
yo también te he oído, dice Jehová. En esta mañana estaremos meditando y analizando las reformas de este rey sobresaliente en las sagradas escrituras, porque fue un rey que amó y obedeció la ley del Señor, que a pesar de su corta edad buscó a Yahvé y nunca se apartó ni a derecha ni a izquierda de sus mandamientos. Recibió un reino totalmente corrompido y alejado de las ordenanzas del Señor, que le había dado a Moisés y del que anduvo David su padre. Este es el panorama al que llega este joven rey a reparar el daño causado por sus antepasados. Es por eso que antes de adentrarme a las reformas que realizó Josías, es necesario contextualizarnos un poco sobre el trasfondo político y religioso de la época de este rey. ¿Y por qué fue una de las reformas más importantes? Como es sabido, desde el mismo inicio del periodo de los reyes, estos se alejaron de Dios, se alejaron de una manera exagerada con el culto a otros dioses, de una manera que debe ponernos a pensar por qué la idolatría fue de esos pecados característicos del pueblo de Dios. Fue uno de esos pecados que manchó y marcó el rumbo de esta nación. Muchas veces nosotros vemos la idolatría como algo muy lejano, ya que no cometemos este tipo de prácticas tan intencionales. Pensaríamos que no caeríamos de ninguna manera en esto, pero si miramos la historia de reyes, profetas y los diferentes pasajes, nos dicen que constantemente este era el pecado del pueblo. ¿Será el mismo hoy? Entonces deberíamos ponerle atención a la idolatría y a todas sus formas, tanto así que el mismo Salomón, apenas el tercero de los reyes de Israel, desvió a la idolatría de una manera que nadie lo hubiera esperado. No solo permitió que sus mujeres fueran idólatras, sino que dejó que su corazón se inclinara a sus ídolos y sin intención de guiarlas a la verdadera religión, haciendo altares para cada uno de ellos. Astoré, ídolo abominable de los sidonios; Quemos, ídolo abominable de Moab; y Milcop, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así que la historia de Israel desde su inicio está manchada por la idolatría. Sin embargo, más recientemente encontramos a Manasés, un rey malo, profundamente malo. Manasés es abuelo de Josías, el personaje en que nos vamos a centrar en esta mañana. Luego sigue Amón, su hijo, padre de Josías. Amón también fue perverso, pero Manasés colmó la copa de la maldad, dice la escritura, porque fue más malo que todos los reyes que tuvo Israel y Judá en extremo, y más perverso, dice la escritura, que los reyes de las naciones paganas, y encendió la ira de Jehová al máximo con sus abominaciones. Ya que Manasés trajo un nuevo nivel de idolatría, una etapa como no se había visto antes. Un hombre que indujo a la nación, la indujo a provocar y a prevaricar el nombre de Jehová. Su maldad se incrementó. El tipo de idolatría que formó logró llenar las expectativas y el corazón perverso de un pueblo pecaminoso. Hubo mezcla de religiones, hubo un sincretismo allí. Se estableció una modalidad corrupta del culto a Dios en los lugares
altos. Una vez más, se mezcló la verdadera adoración con la falsa. A eso añadieron los ritos fenicios, a Baal, a Asera, que Acab había introducido, el culto asirio de los caldeos, adorar a estrellas, y todo esto era llevado a sus máximas consecuencias. El templo que, como sabemos, que Dios había puesto para que su nombre fuera adorado y glorificado, él lo profanó. El templo que representaba la morada de Dios, ahí Manasés construyó altares a las huestes del cielo. En los atrios exteriores e interiores, ahí en la casa de Dios, erigió sus ídolos, cuyo culto implicaba todo tipo de lascivia. Construyó un nuevo sacerdocio pagano, instituido por hechiceros y adivinos y toda suerte de hombres malos. El rey mismo practicaba la adivinación, nos lo dice Segunda de Reyes 21:6. Siempre y con todo esto, él rindió culto al dios Moloch. Mira hasta dónde llegó este hombre, entregando a sus propios hijos, dice la escritura, que los hizo pasar por el fuego. Así que hoy estamos frente a la historia de un rey verdaderamente malo. Josefo dice que Manasés mató a todos los justos entre los hebreos, y que no salvó ni siquiera a uno de los profetas, sino que cada día mataba a alguno de ellos. La tradición judía sostiene que Manasés mató al profeta Isaías antes de acusarlo por enseñar lo contrario a la ley de Dios. Descarado Manasés, aserrándolo, ya que el profeta se había refugiado en un arbusto. De ahí que algunos padres de la iglesia, como Justino, Tertuliano, Orígenes, Jerónimo y Epifanio, aseguran que Manasés sí asesinó al profeta Isaías. Manasés es reconocido como uno de los reyes más malos y perversos de su tiempo. Casi 2 generaciones dañadas en su estructura moral, mental y religiosa. Después su hijo Amón reinó y fue más malo que su padre. Afortunadamente solo reinó 2 años en Jerusalén. Nunca se humilló y aumentó el pecado. Sus criados conspiraron y le mataron. Aunque al final de la vida de Manasés se presenta que él se arrepintió, y aquí vemos la gracia y el amor de Dios derramado sobre un hombre tan malo, pero la Biblia no dejará de recordarnos la maldad y el daño que se hizo. En este contexto aparece Josías, en un contexto oscuro para el pueblo de Dios, donde la adoración se ha perdido, donde la verdadera adoración se ha mezclado y se han metido muchas ideas falsas. Ahí aparece este hombre que el Señor va a usar para reformar la nación a través de la palabra y a construir nuevamente la adoración al verdadero culto. Dice Segunda de Reyes, como leía nuestro pastor Elías en el capítulo 22, versículo 1, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Aquí se describe un hombre que ha venido a comenzar una reforma, un hombre piadoso desde su juventud. Así que a partir de esta introducción miraremos la causa de esta reforma, y esta reforma, como toda reforma verdadera, fue impulsada por la palabra de Dios, porque solamente la palabra de Dios puede causar verdaderas reformas en el pueblo de Dios. Y esto es lo que hermosamente nos quiere transmitir Segunda de Crónicas 38, 34, desde el versículo 8 en adelante. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán:
he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Y viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio la orden al sacerdote Hilcías, a Hicán, hijo de Safán, a Cor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo, por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que fue escrito. Podemos notar en esa lectura que este hombre asumió una responsabilidad o una actitud diferente a muchas personas frente a la palabra de Dios, y como una lectura de las escrituras llevó a este hombre de inmediato a moverse. ¿Cuántas veces nosotros leemos la escritura sin una exposición a ella? ¿Cuántas veces corremos a hacer lo que escuchamos ahí? Nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, debemos prestar atención a su palabra. Por esta causa, mis hermanos, debemos exponernos a la palabra de Dios, porque ella es la causa de la reforma en nuestros corazones, y con corazón dispuesto a escuchar a nuestro Señor para que nos muestre el camino. ¿Y en qué se basó esta reforma? La primera que Josías trajo fue la destrucción de los ídolos y sus altares. La reforma se fraguó primero en el corazón del rey, que como lo testifica el texto, desde muy joven comenzó a buscar a Dios, pero se caracterizó por acciones positivas. Una de las primeras fue la destrucción de ídolos paganos y la purificación de la vida religiosa del pueblo. Derribó los altares de los Baales y suprimió los sacrificios y cultos a dioses falsos. Estos fueron reducidos a polvo. Hay pues aquí varios factores fundamentales en el cambio para el bien. Uno tiene que ver con el individuo y su voluntad y decisión, y su clara visión de la necesidad del cambio. El texto nos presenta a Josías como un monarca que desde su juventud se ha comprometido en su corazón con una reforma religiosa radical. El segundo factor importante es que Josías no se queda en buenas intenciones solamente, sino que pone en práctica su plan, por difícil y doloroso que parezca. Derriba altares e ídolos, purifica el culto y la vida religiosa del pueblo. Destruyó la adoración que hicieron reyes como Salomón, Jeroboam, Acaz, Acab y Manasés. También hay un tercer factor importante. Josías no se contenta con realizar domésticamente su reforma dentro de los confines del pequeño reino de Judá, sino que la extiende al norte, el reino de Israel, que en ese entonces se encontraba ya bajo la dominación del rey asirio Asurbanipal. Pero también comienza con la reparación del templo. Por supuesto que los 55 años del reinado de Manasés y los 2 de Amón dejaron sus huellas al introducir todos estos ídolos y construirle altares, lugares de adoración en el templo. Lo dejaron en ruinas. Josías se tomó el trabajo de limpiar con todo su esfuerzo la casa de Jehová, lo que significa la verdadera adoración veterotestamentaria. Luego llevó al pueblo a comprometerse a seguir a Dios, y poniéndose el rey junto a la columna, hizo
pacto con Jehová, que irían en pos de él y guardarían sus mandamientos y estatutos con el corazón y cumplirían las palabras del pacto, y todo el pueblo confirmó el pacto. Aunque hay que reconocer con profunda tristeza en esto que el pueblo fue hipócrita, el pueblo no fue sincero y no se comprometió, sino solo de palabras. Aún así este rey guió al pueblo a que hiciera estas cosas porque estaba comprometido con la reforma. Eso lo confirma con las palabras de la profetisa Hulda, que dijo: y mi mal será sobre mi pueblo, porque tan pronto muere Josías, el pueblo vuelve y se aparta a la idolatría. Tercero, estableció la observación de la Pascua. Es interesante leer que la Escritura nos dice: siendo esta una de las fiestas más importantes, la habían abandonado, y mandó Josías a hacer la Pascua. No había sido tal Pascua desde los tiempos de los jueces que gobernaban Israel, ni en los tiempos de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua en Jerusalén. Y el cuarto y último punto es el hallazgo del libro de la ley. Este acontecimiento va a ser definitivo para la reforma, la impulsaría de manera dinámica y le proveerá a la misma sentido y proyección. Este libro posiblemente se había perdido por el descuido de los reyes apóstatas anteriores, Manasés y Amón. Algunas tradiciones dicen que él lo mandó esconder para que nadie pudiera acusarle con la ley. El libro fue reconocido al ser encontrado como la ley y palabra divina dada a su pueblo bajo el patrocinio de Moisés. La importancia que radica en este libro era que contenía las regulaciones políticas y religiosas que debían dirigir la vida del pueblo de Dios. Formaba pues parte de la alianza de Israel y Judá con su Dios. En los libros como el Deuteronomio se especificaba las regulaciones claras y determinantes sobre muchos aspectos de la vida ordinaria del pueblo, de sus relaciones familiares y sobre todo sus relaciones con Dios a través del culto, los sacrificios y la celebración de las fiestas establecidas, principalmente la Pascua. Es significativo el versículo 21, donde el rey hace un severo juicio histórico en la relación con la conducta de sus antecesores al trono. Atribuye los males de su pueblo por la idolatría y el haberse apartado de su Dios, y por eso aún él recuerda la caída del reino del norte por mano de los asirios, el desdeño de los líderes de Israel que tuvieron por la palabra de Dios. Sin duda trajo la ira del Señor, y Josías afirmó que se había derramado la ira de Dios en contra de ellos. Es que siempre que nos apartamos de la palabra de Dios, habrán graves consecuencias para el individuo y para la sociedad. Entonces el rey convocó a los ancianos y levitas, al pueblo en general, para que escucharan de sus propios labios la lectura de la ley. Pero fue más allá de una mera lectura. Renovó solemnemente el pacto de la alianza con Dios e hizo que el pueblo secundara este compromiso. Además hizo provisión para que se practicaran los mandatos de la ley y que el pueblo y sus dirigentes vivieran de acuerdo con la misma. Él mismo dio ejemplo suprimiendo todas las costumbres detestables y ordenando que el único Dios de Israel era Yahvé. La conclusión de todo este pasaje puede ser más elocuente y significativo. Mientras Josías vivió, su pueblo no abandonó al Señor, el Dios de sus antepasados. Mis amados hermanos, porque esta reforma se hace hoy urgente aplicarla a nuestro contexto de vida.
porque muchas veces estamos pensando que este tipo de prácticas idolátricas están alejadas de nosotros, porque no hay imágenes de madera o de fundición donde nos inclinamos, pero la religión cristiana se ha llenado de ídolos y llenos de supersticiones acuden al profeta de turno para que les augure el futuro y los anteponemos a nuestro Dios. Todo lo que se anteponga a su voluntad daña nuestra adoración. Esto es lo malo que pervierte nuestro culto y atenta contra la lealtad que debemos al único y verdadero Dios. Deuteronomio nos recuerda que el primer mandamiento es cuando el Señor dice: yo soy el Señor su Dios, y no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellos. Nos hemos alejado de la palabra de Dios y se encuentra como en aquel tiempo un libro perdido, porque hemos perdido el interés en escudriñarlo y en obedecerlo, porque solo lo leemos cuando estamos en una reunión cúltica, porque ni siquiera hoy es importante tenerlo en físico, sino que a través de la tecnología, que muchas veces se vuelve una aplicación más, como Rappi y tantas otras. ¿Acaso, como en aquel tiempo, no hay un sincretismo en nuestra adoración? Mezclas de símbolos y adoración pagana. Ya los reformadores lucharon contra esto, porque en su tiempo vieron que se había mezclado la verdadera adoración en los cultos idolátricos, introduciendo adoración a los santos y cobro de indulgencias. Pero la pregunta clave es: ¿están estas cosas alejadas de nosotros? Tenemos hoy en las iglesias llamadas cristianas con prácticas mundanas de adoración. ¿No tenemos en nuestros días una mezcla de elementos de una cultura caída? ¿No vemos en muchos lugares llamados cristianos cómo se introducen todo tipo de elementos y aún ocultistas, como la visualización o la alquimia mental? Todo está en la mente. Las palabras tienen poder, el poder de la atracción de los sentidos y la manipulación visual. Hay personas que entran a un templo y si no encuentran una banda de músicos, salen y se van. A mis hijos no les agrada esto. Ellos no se sienten bien aquí porque el culto es para que nos sintamos bien nosotros mismos. Por eso hoy en la adoración cantamos himnos y recordamos que la palabra de Dios debe ser en nuestros labios, recurrente y nominante en nuestra vida, porque a veces queremos que la música nos traiga euforia para que nos sintamos bien y que duremos 2 y 3 horas cantando y saltando, pero que el predicador se demore 15 minutos, porque como en aquel tiempo la palabra de Dios es despreciada. Y además queremos stand comedy, el predicador que nos haga reír, pero que también nos muestre un futuro favorable, sin las consecuencias que apartarnos de la palabra de Dios nos traerá muerte. La idolatría degrada la imagen de Dios, porque Él un día nos dijo: ¿con qué pues me compararéis? Con un pedazo de madera. A Dios no hay que compararlo con nada, porque Él es grande, maravilloso y poderoso. La idolatría daña la adoración. Así que la palabra de Dios viene a nuestros días para advertirnos que de todas estas cosas y ponernos en pie de reforma, y sobre todo en pie de reforma de la verdadera adoración a Dios. ¿Cómo es que nosotros debemos adorar a nuestro Señor? Debemos limpiar la adoración de todas las cosas ajenas y reveladas por el Señor. La adoración debe ir sincronizada a la palabra, es teología cantada, y necesitamos tener el corazón de Josías, que nuestros corazones se estremezcan ante la palabra de Dios, que nos importe lo que a Dios le importa con relación a su adoración. En muchas iglesias se le rinde culto a los cantores y músicos
Se les tiene su propio camerino, les hacen diseño de sonrisa, los visten, les hacen cambio extremo, porque ellos son los que nos causan la primera impresión y nos enganchan a los nuevos visitantes. Atraemos a las personas por la adoración profesional que tenemos, pero no por la humillación y el arrepentimiento y reconocer a Dios en medio nuestro. ¿No serán estas nuevas las mezclas de idolatría? Cuidado a los que practican, que participan en el altar. Cuidado con usurpar el lugar de Dios. Él no comparte su gloria con nadie. Líderes que hoy están en caída porque su podium se les vino abajo, porque amaron más su poder que a Dios, el Dios que les llamó apóstoles y profetas, que hoy están siendo la comidilla en los grandes noticiarios del mundo. Así que aprendemos nosotros de la gran enseñanza que nos da la Biblia, que para el verdadero avivamiento o la reforma de la iglesia hay que volver a las sagradas escrituras. Por un lado son las escrituras la única norma de fe y conducta, lo que creemos y lo que hacemos, mostrando que nuestra fe debe estar regulada por las escrituras bien interpretadas. Fueron las escrituras las que tocaron el corazón de Josías para entregarse de todo corazón y efectuar las reformas que hizo dentro de su pueblo. Las escrituras son las que nos deben llevar a tener un corazón piadoso para con Dios, y son las escrituras que nos deben llevar a reformarnos continuamente, o como se ha dicho, siempre reformanda. Son las escrituras que nos digan qué cosas hay que sacar de nuestras vidas, iglesias y adoración para rendirnos a Dios, y son ellas las que nos digan qué debemos incorporar y mejorar y hacer para adorar a nuestro Señor. La reforma de Josías es una gran enseñanza de cómo Dios aviva la reforma y reforma a su pueblo por su palabra. Nuestra responsabilidad, iglesia, es ser columna y baluarte de la verdad, específicamente de cómo estamos adorando al Señor en la iglesia donde Él nos ha puesto. Aprendemos como este gran líder que avanzó en una reforma solo. Hoy un pastor puede estar avanzando en una reforma y estar solo. Pueden haber voces como las de Jeremías que están llamando a una reforma y al verdadero arrepentimiento y encontrarse en solos. Iglesia, pero no es solo los pastores que deben de amar las reformas y buscarlas y adelantarlas, sino todo el pueblo. No es solamente de los pastores adelantar la reforma, sino la iglesia de Jesucristo en el orden correcto, guiados por hombres de Dios piadosos. Como pueblo debemos estar unidos haciendo esta tarea con la palabra de Dios, como el pueblo del nuevo pacto. Por tanto, debemos tener unidad verdadera, unidad en el entendimiento de las Sagradas Escrituras, no como muchos fomentan decir que sí a todo o ponernos de acuerdo en lo que nos gusta o en las formas. Eso no es la unidad. La unidad es que todos entendamos las Sagradas Escrituras unidos, porque ellas nos mandan y nos enseñan que las obedezcamos. Es la unidad. Esto será un asunto, no será un asunto de un solo hombre, sino de toda una iglesia que está avanzando, y más en este tiempo de tantos cambios y de tanta incertidumbre. Necesitamos que todos estemos comprometidos, no solo nuestro pastor Elías como pastor rector de esta iglesia y pastor general de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo. Es necesario que todos como un solo hombre dejemos que la Escritura nos ayude a avanzar en esta nueva reforma. La mejor manera de traer una reforma en este presente que estamos viviendo es quitar las nuevas formas de idolatría, reparar la casa del Señor, la física y la espiritual. Tú y yo somos moradas del Señor. Adorarlo como es debido, reparar el culto y colocarnos frente al espejo de la palabra y dejar que ella nos juzgue.
Vivir de acuerdo con la palabra es la prueba suprema de fidelidad y de saber si somos parte de esa minoría que está avanzando sola o resto de un pueblo fiel que sirve a Dios. Y yo quiero en esta mañana, iglesia, que cierren sus ojitos allá en su casa y que dejemos que la palabra nos enternezca y nos vuelva a hablar. No la mantengas como ese libro perdido. Encuéntrate con ella, porque en ella hay vida, porque en ella hay paz y esperanza, porque ella es la voz de Dios. Es la única capaz de transformar este mundo herido por el pecado y maltrecho por nuestros líderes que se han apartado de Dios. Iglesia, es tiempo de hacer una reforma con la palabra. Siempre que la palabra está presente, hay reformas y avivamientos, y necesitamos un nuevo avivamiento. Señor, perdónanos porque nos hemos apartado de la palabra, porque son las modas, las formas, las bandas, los grandes templos lo que han quitado el lugar de la verdadera adoración. Y estamos como aquel tiempo con Manasés, trayendo a tu casa los ídolos modernos y mezclándolos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a estar expuestos a tu palabra, que es la que limpia nuestro camino y alumbra nuestra oscuridad. Te amamos, Señor. Gracias por tu palabra. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Queremos agradecer a la pastora Ruth por su valor y su valentía para predicar lo que la Biblia dice. Mis hermanos, estamos frente a una situación seria en el mundo, y yo decía que esta pandemia está sirviendo como coladera. Hay muchos, de seguro, que no volverán a los templos porque se acostumbraron a la comodidad de su casa. Hay otros, son muchos, que buscarán una iglesia más grande porque allí sentirán que pueden en el anonimato vivir una vida más fácil. Hay muchos que en este tiempo se han emperezado, e inclusive en los cultos que se celebran siguen desayunando mientras ven el programa, sin tener un espíritu de recogimiento y de adoración para que el culto siga siendo un tiempo dedicado y sagrado para Dios. Como decía la pastora Ruth, estamos viviendo en una época de cosecha de apóstoles y profetas que más parecen figuras y artistas que aquel primer apóstol de nuestra fe, Jesucristo, que se metió entre los leprosos, los pobres, los mendigos y los pecadores, y que sencillamente fue uno más entre ellos, pero siendo la luz del mundo. Sí, es verdad, se han metido muchas cosas en la iglesia. Sí, de pronto hemos permitido que haya el arte dentro de la iglesia, cosa que no es mala, pero también hemos visto la experiencia que en esa participación muchos que tienen el talento quieren ser visualizados y que se les reconozca como figuras, y se enojan si no se les da el lugar, no para adorar a Dios, sino para que la gente los vea. Todos tenemos que arrepentirnos. Sí, hermanos, y quiero decirles que esto es a nivel mundial, porque muchos hacen alarde de la bendición de Dios con su camioneta
de 200 millones o su casa de 2 y 3 millones de dólares, porque creen que ese es símbolo de la bendición de Dios. Pero añado algo más. El día de ayer se dio la respuesta a una tutela de un juez cristiano que se negó a casar una pareja de muchachas. No somos homofóbicos, entendemos que cada persona toma sus decisiones, pero hay en nuestro país, en la Constitución de nuestra nación, la objeción de conciencia, y aquel juez fue obligado a casar este par de muchachas. Si él se mantiene firme a sus convicciones, de seguro perderá su puesto. Y yo sé que vendrá persecución y llegará el día que también a los pastores que podemos casar se nos obligará también a casar personas del mismo sexo. Sepan que esta iglesia cree que toda persona, el borracho, el gay, el maldiciente, el ladrón, tienen oportunidad en la casa de Dios y pueden ser cubiertos con la gracia de Jesucristo. Pero nosotros seremos fieles a la palabra, no negociaremos los principios. Pueden ser que nos llamen una iglesia tradicional. Prefiero ser tradicional que una iglesia mundana. Sí, tenemos una alabanza fervorosa, pero le decimos a los muchachos que se paren aquí, que si están en pecado mejor se queden abajo. Y eso va para todos, porque quienes hemos sido llamados a estar al frente debemos vivir con integridad, como dijo Pablo a Timoteo. Tú preséntate en todo como ejemplo de buenas obras, en palabra, en fe, en espíritu y también en pureza. Así que, Pastora Ruth, yo reafirmo este mensaje, porque Dios nos ha llamado a derribar altares, y la iglesia está llena de supersticiones y hacen oraciones hasta con aguas, con riegos, y además de esto siguen más al profeta o a la profeta de turno, mal llamados profetas, porque los verdaderos profetas, dice la Biblia, que fueron hasta Juan el Bautista. La ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Hoy vivimos la época de la gracia, de la predicación del evangelio, y que como tal nos atenemos a lo que dice la Biblia, no al profeta ni a la profetisa de turno. Pero aclaro, creemos en los dones carismáticos, pero cada don tiene que pasar por el filtro de la palabra y bajo el sometimiento de un pastor, no de aquellos que andan de lugar en lugar consiguiendo adeptos porque están buscando el Dios dinero. No, la iglesia del Señor será siempre cristocéntrica, bíblica y ordenada. Es mi responsabilidad como pastor ser como la trompeta que anuncia el peligro a tiempo, porque dijo el Señor: yo te he puesto por atalaya, y si tú amonestares al justo y el justo se perdiere, tú habrás salvado tu alma. Pero si él se perdiere y tú no la amonestaste, yo demandaré la sangre de tus manos. Es por eso que somos respetuosos a la palabra de Dios, amorosos, pero no negociamos la palabra de Dios. Pastor Iván, venga por aquí, lea las peticiones y no olviden, el jueves les anuncio una entrevista muy importante con el periodista Henry González, porque vamos a hablar de la Biblia y la comunicación, y están ocurriendo tantas cosas en las comunicaciones que las vamos a discutir el jueves. Él nos dará la bendición pastoral. Amén. Muchas gracias damos también a la pastora Ruth por su palabra.
palabra que nos reta también a que el Señor haga cambios en nuestra vida, ya que a veces pensamos que nosotros hacemos las cosas bien, pero el Señor cada día nos recuerda mediante su palabra que debemos estar en su senda y en su camino. Seguir transformando nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo, deleitarnos en su palabra, degustarnos en él, buscar de su presencia cada día. En este momento vamos a leer algunas de las peticiones que ustedes han colocado a través del chat. Dice Ana Gómez, por los jóvenes, niños y adolescentes. Ángel González pide por sanidad de Jorge Bocanegra. Fanny Orjuela pide por sanidad de Hilda Orjuela. Asinón Aneir pide por trabajo y le da gracias al Señor y que el Señor le dé gracia en ese proceso de selección que ella está llevando a cabo. Zuleima Mateus pide por la persona indicada para una bodega que tiene para arrendar. Linda Gómez pide para la venta de una casa. Ruby Rodríguez pide por sanidad de Jorge. Claudia Urrego pide por sanidad física, mental y espiritual. Erickson Melissa pide por nuevos clientes para su empresa, que es Distribuciones BJ. Marta Rodríguez pide por restauración de los hogares de sus hijos y por empleo. Marcela Rueda pide por sanidad de su hermana. Claudia Rodríguez pide por bendición de la propuesta de empleo que le están haciendo. Mónica Reina pide por empleo. Marlene Rodríguez pide por sus hijos, sobrinos, para que el Señor toque sus corazones. Adriana Prieto pide por su nuevo plan de vida y sean llevados en bendición. Ruby Rodríguez pide por una propuesta de empleo de su sobrino Johan Sebastián. Fabián Fonseca pide por su hermana Flor Fonseca, que ha sido intervenida 2 veces, para que el Señor le dé fuerzas para seguir adelante. También vamos a orar para que el Señor nos bendiga en este tiempo, para que no haya más rebrote, para que el Señor tenga control de todas las situaciones, para los que se encuentran enfermos, para que el Señor los levante con poder y que el Señor sobre todo haga la voluntad en cada una de nuestras vidas y que nuestros corazones estén dispuestos siempre para amarle y adorarle y seguirle a Él. Así que vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos primeramente por este día, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, fiel con cada uno de nosotros, Señor. Señor, sabemos que estamos pasando por momentos de dificultad, Señor, pero para ti no hay nada imposible. Tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor. Tu palabra también dice que por tus llagas nosotros hemos sido sanados y curados, Señor. Padre bendito, dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Señor, a ti clamamos, Señor, y a ti te imploramos, Padre bendito, para que escuches nuestro clamor, Señor. Ayúdanos en este tiempo, Señor. Mira las dificultades por las que estamos atravesando, Señor. Interviene en cada una de ellas, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a que no perdamos la fe, nuestra esperanza, Señor, que pongamos nuestra mirada solamente en ti, mi Rey. Te lo pedimos, Dios Santo. Auxílianos, Padre bendito, levántanos, Señor, con poder, quita la pereza que hay en nuestra vida, Señor, que podamos levantarnos, buscar empleo, Señor, que tengamos un corazón dispuesto para ti, para adorarte y para servirte solamente a ti, Señor. Ayúdanos en este tiempo, Padre bendito, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Bendice a estas personas, Señor, que en este momento necesitan un empleo, estas propuestas, Señor, que están sobre la mesa, Señor. Yo te pido que des gracia a cada uno de ellos y los ayudes, Padre celestial. Señor, al que tiene deudas económicas, bendícelo. Da la provisión a cada hogar, a cada familia, Señor, que en su hogar no falte el alimento, Señor, pero sobre todo que no falte ese alimento espiritual, Señor, que es tu palabra, Padre bendito. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque podemos estar en tu casa hoy celebrando un culto más en honor a ti, Padre bendito. En el nombre de Jesús hemos orado. Señor, amén y amén. Padre, y en esta semana que iniciamos, Señor, la iniciamos agarrados de tu mano, Señor, creyendo en tus promesas, creyendo, Señor, en tu palabra, Señor. Ayúdanos, auxílianos, haz muros de fuego alrededor de nosotros, Señor. Fortalece nuestras defensas, Padre bendito, y que este virus no nos toque, Señor. Gracias, Padre bendito.
Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Ahora vamos a ver nuestra clase infantil, pero antes de nuestra clase infantil, yo quiero pedirle a nuestro hermano León que pase aquí adelante y vamos a recolectar también nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Y si usted allí donde lo tiene, aquí adelante está, hermano León. Mire, aquí está aquí en la primera silla está. Y si usted allí en su casa está recolectando las ofrendas y los diezmos, mis hermanos, cuando volvamos a vernos, tráigalos aquí al altar para que el Señor conoce la intención en su corazón. Así que vamos a orar por estas ofrendas, por estos diezmos, y entre semanas usted también los puede venir y traerlos aquí a la iglesia en horario de oficina. Gracias, Señor, te damos por estas ofrendas, por estos diezmos, Señor. Bendícelos, Padre bendito, para el crecimiento de tu obra. Bendice cada hogar, Señor, cada hermano, cada trabajo, cada empleo, Padre bendito, en este tiempo, Señor, porque sabemos que ofrendamos con nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias. Como decía el pastor, gracias a todos los hermanos que han ofrendado y que han diezmado para que la obra del Señor siga creciendo. Ahora vamos a ver nuestra clase. Oh, qué gozo y felicidad en la clase se sentirá. ¿Quién irá? Yo sí. ¿Y quién más? Yo también. Pues vamos todos a aprender. Hola niños, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Una vez más, estamos en nuestra clase de escuela dominical. Esperamos que esta clase sea de gran bendición, pero antes vamos a recapitular un poquito lo que vimos hace 8 días y lo que estamos viendo ahorita. ¿Algún indicio? ¿Algún indicio? Exactamente, estamos en el mes de la Biblia y eso es de suprema importancia para nosotros. ¿Recuerdan que hace 8 días veíamos un poco de las curiosidades que tenía la Biblia? Una principal. ¿Quién te escribió? Bueno, a mí me escribieron muchas personas, pero lo más importante de acá es que la Biblia fue inspirada por una misma persona. La Biblia fue inspirada por Dios. Wow. En este orden de ideas podemos decir que la Biblia es palabra de Dios. Realmente hay un dato muy curioso. Dios solamente escribió una vez. Una vez muy importante en estas tablas, los 10 mandamientos. De resto, efectivamente, fue escrito por diferentes autores. Muchos de ellos ni siquiera se mencionan. Pero vamos a ver también algo muy importante. ¿Cuántos libros tienes? Bueno, la Biblia está compuesta por 66 libros, de los cuales 39 son del Antiguo Testamento. ¿Y cuántos hay en el Nuevo, Alejo? 27. Exactamente, son muchísimos. Y es muchas cosas que podemos leer. Hay diferentes géneros literarios, hay diferentes maneras de leer la Biblia, pero lo más importante es leerla con el espíritu, porque si la leemos así como así, no va a tener mucho sentido. Tenemos que leerla muy, muy concentrados. Ahora, fue escrita en 3 idiomas, arameo, hebreo y griego. Es importante ver que a lo largo del tiempo ha sido traducida a muchísimos idiomas y es el libro más vendido. Pero esto no es todo. Vamos a ver hoy ¿por qué tenemos hoy la Biblia así en físico? ¿Cómo hicimos para que la Biblia llegara a casi todos los hogares de las familias? Faltan muchísimos más, pero inclusive los tenemos en nuestro celular. Vamos a ver esta pequeña historia. Acompáñenos. Me alegra que estén hoy listos ahí, puntualitos para aprender de la palabra de Dios. Vamos a decirle, Papito Dios, que muchas gracias por tenernos aquí para aprender más de su palabra. Papito Dios, te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar en esta mañana, Padre, para aprender de tu palabra. Te pido que tú bendigas nuestros pastores, te pido que tú bendigas nuestros maestros de escuela dominical, te pido que bendigas a cada líder, Señor, de tu iglesia. Papito Dios, yo te pido que tú seas dando sabiduría a cada uno de nosotros para aprender más de ti. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. Hoy vamos a ver algo increíble. Estamos en el mes de la Biblia, ¿verdad? Vamos a mirar 5 puntos muy sencillos por los cuales el título de la clase del día de hoy es la transformación de la Biblia. ¿Cómo así la transformación de la Biblia? La Biblia tuvo transformaciones.
Pues sí, vamos a ver 5 puntos que van a ser fundamentales para nuestro estudio. Vamos a mirar como primer punto que la Biblia fue escrita en piedra. Oh, ¿en piedra? Sí, imagínense que, como vemos aquí en nuestros dibujos, vemos que están escritos que los 10 mandamientos. Oh, sí, ¿los escribió quién? Los escribió Dios. Oh, sí, los escribió Dios. ¿Cómo los escribiría? Imagínense que Dios con su dedo escribió cada uno de sus mandamientos. Entonces, interesante, ¿cierto? Estos mandamientos fueron dados ¿a quién? A Moisés. Muy bien, están pilos. Eso me gusta. Cuando fueron dados a Moisés, él fue y los llevó a donde, al pueblo, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar entonces cómo Dios escribió sobre la piedra. Lo vamos a mirar en Éxodo 32, versículo 16. Dice, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. ¿Sí ve lo que les acabé de explicar? Entonces, esto fue escrito directamente por Dios. Con su dedito, él plasmó cada figura y cada letra de los 10 mandamientos. La segunda es sobre la tablilla de arcilla. ¿Cómo sería la arcilla? La arcilla que todos la conocemos porque se deja moldear, ¿cierto? Se deja manejar. Entonces, cuando cogemos la arcilla y la amasamos, entonces la podemos plasmar, así como vemos aquí en el dibujo. Está plasmada y como está lisa, ¿cierto? Ahí la podemos ver lisa. Y cogemos un pincel y vamos haciendo cada uno de estos gráficos, cada una de esas letras que vemos allí. En el momento que se seca la arcilla, ¿qué pasa? Quedan las letras plasmadas y así empezar. Pero para poder trabajar la arcilla, ya vemos cómo es el proceso, ¿cierto? Tiene que estar húmeda. Vamos a mirar el tercer punto. Dice que sobre el papiro. Dice que el papiro es original de Egipto. Es una planta acuática, o sea, una planta que vive dentro del agua y específicamente se daba en el río Nilo. Entonces, sacaban esa planta, pero solamente utilizaban lo que era el tallo de la planta. Una vez que ya hacían el proceso de secado y el proceso de alisamiento del tallo, entonces con una tinta empezaban a escribir, como dibujo, empezaban a escribir la Biblia. Ustedes se han puesto a pensar en estos 3 punticos que hemos visto el proceso que ha tenido. Ustedes se imaginan, por ejemplo, llevándonos la Biblia en piedra para la iglesia, como pesado, ¿cierto? Pero bueno, hemos tenido estos otros cambios. Vemos que en la arcilla pesaba menos que la piedra, ¿cierto? Pero el papiro es mucho más suave que la piedra y que la arcilla. Ahora vamos a ver, el pergamino. Todos nosotros hemos usado una hoja de pergamino, además de que viene como en diferentes calibres, ¿cierto? Una más delgadita, otra más gruesa, pero es un papel poco más fino, ¿cierto? ¿Cómo usaban el pergamino? Mire, venían como 2 palos, ¿cierto? Y la hoja venía enrollada sobre esos palos. ¿Qué quería decir? Que cuando el pergamino podían leer, pero al igual la manipulaban y la cerraban, o sea, enrollaban la hoja de pergamino de manera que no se fuera a dañar la Biblia. Ya era un poco más fácil cargar el pergamino, ya no teníamos que cargar las piedras, ¿no? Ya era más fácil, pero tenía la Biblia que seguir su proceso. Y vemos el quinto punto, que se llama la ostraca. ¿Qué será la ostraca? Vamos a mirar qué es la ostraca. Dicen que viene del griego ostracón. Dicen que es como un fragmento en cerámica. Entonces tenía un proceso de forma que ya la hoja, como la vemos aquí, ¿sí ven?
era muy delgadita, más delgadita incluso que el pergamino. Entonces, igual con la tinta y con la pluma iban plasmando las letras y los signos de la Biblia. Entonces, estos son tan interesantes de ver el proceso que ha tenido la palabra de Dios en cuanto a los materiales usado para poder escribir la palabra de Dios. Y hoy en día, ¿qué vemos? Hoy en día vemos nuestra palabra así, bonita, ¿cierto? Tiene un forro bonito, pero unas hojas muy delicadas, suavecitas, vea. Está señalizado cada libro de la Biblia. Ese proceso tuvo que pasar para que nosotros ahorita la disfrutemos de esta forma. Pero no es solamente que no, hay que escudriñarla, hay que estudiarla, hay que aprender la palabra de Dios. Yo les animo, niños, para que tengamos cada uno de las Biblias que cada uno de nosotros tenemos, que la estudiemos, que aprendamos cada día de su palabra, de todas las maravillas que dice la palabra de Dios, la forma como nos enseña a vivir. Eso era lo que les quería hoy contar. Todo el proceso de todos los materiales que nunca nos han pasado por todos estos procesos, ¿cierto? Dios los bendiga y los amo mucho. Y bueno, niños, esto fue todo por la clase de hoy. Ven, ha sido una larga travesía. La Biblia que tenemos hoy ha pasado por muchísimo. Y por eso es tan importante tener tanta claridad de que ha sido un proceso muy difícil como para que no estemos leyéndola. Vamos a ver un poco lo que vimos hoy. Bueno, recuerdan que hace 8 días vimos que la Biblia tiene 66 libros, de los cuales 39 son del Antiguo y 27 son del Nuevo. Son muchos libros, ¿cierto? Y muchos autores. Fue inspirada por Dios, pero se escribió en un largo periodo de tiempo. Por eso, en la clase de hoy vimos que muchos materiales se utilizaron para que la Biblia fuera escrita hasta llegar a como la tenemos hoy en día. Arrancamos desde la piedra, luego pasamos por la arcilla, luego por el papiro, el pergamino, la ostraca, hasta que hoy en día la tenemos como la conocemos hoy, que es en el papel. Bueno, vamos a repasar el versículo de este mes, que es 2 Timoteo 3:16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Así que, niños, recuerden que la palabra de Dios ha pasado por un recorrido muy largo y la hemos tenido en muchas presentaciones. Hoy en día la tenemos en físico como la conocemos o en el celular. Lo más importante es que la estudiemos para que esté en el lugar más importante, que es nuestro corazón, y que la entendamos y la apliquemos en nuestra vida, ya que es útil para muchas cosas, como dicen en el versículo de este mes. Así que, niños, espero que se encuentren muy bien y nos vemos dentro de 8 días. ¡Chao! Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire